este boleto gratuito. Eduardo Robinson, buen día. Hola Omar, muy buenos días. Hoy se va a definir a nivel nacional qué va a pasar con las tarifas eléctricas. Habla Ángel Suárez del tema transporte. Y todo tiene que ver con los subsidios. ¿De dónde salen los fondos para calzar los subsidios? ¿De la maquinita? Salen de la maquinita, salen de los impuestos. Esto es algo, y bueno, y lo que hay que estudiar a nivel de las provincias es las asimetrías en todo lo que tiene que ver con los subsidios. Es decir, en general el interior subsidia al AMBA, llamémosle así, y eso es lo que hay que empezar a estudiar, a equilibrar todo lo que tiene que ver con el transporte público, que no se produzcan demasiadas asimetrías, buscar más objetividad en todo lo que tiene que ver con precisamente los recursos que reciben las provincias, ¿en base a qué? A la población, a la densidad, al uso. En este caso, y también definir si se la subsidia a las empresas distribuidoras, transportadoras o generadoras de energía, o se subsidia a los empresarios, a los choferes o a los pasajeros, si se habla del transporte. Exactamente. Lo que no hay que perder siempre es, el empresario tiene que asumir un riesgo. Por eso es empresario, de lo contrario no sería empresario, sería simplemente una persona que administra algo que, un dinero público. Que no genera. Que no genera. Entonces, el empresario tiene que tener mentalidad empresarial. Recién Ángel decía el hecho de las inversiones. Eso tiene que ser un factor fundamental, es decir, ¿cuáles son las inversiones? Uno puede entender que en la ecuación de costos del transporte hay subas, por supuesto, porque estamos en una economía altamente inflacionaria. Y especialmente en el transporte dolarizado. Dolarizado, entonces hay que entender esa ecuación, pero también hay que entender lo que tiene que ver con las inversiones, es decir, el material rodante, todo lo que tiene que ver con las unidades, el deterioro que tienen muchas unidades, está hablando también de que no hay inversiones desde el sector, y eso también complica mucho todo lo que tiene que ver con el mantenimiento, es decir, unidades que tienen ya, están amortizadas, bueno, ese material rodante cada vez es más costoso. Y en lo que tiene que ver con en la parte energética, Omar, que vos decías, también ahí viene todo lo que tiene que verse respecto de esto de subir las tarifas, entre comillas, a la clase media, pero sin hacer estudios muy pormenorizados de segmentos, por ingreso, por poder adquisitivo, etcétera. Me parece que se está haciendo muy global eso y sin estudiar de manera mucho más precisa todo lo que tiene que ver con segmentos de población, de poder adquisitivo para incrementar la tarifa. No es clase media en general, sino qué sectores, cómo. Me parece que está faltando ese tipo de estudios más pormenorizados para hacer algo mucho más a medida y no solamente aumentar la tarifa de manera, te diría yo, muy gruesa, sin estudios más refinados, ¿no? Bueno, el tema del subsidio, que siempre ha sido una discusión, qué vara se tiene en cuenta para ver a quiénes damos, quiénes son realmente los sectores que necesita que se los siga subsidiando y bueno, la discusión que siempre se ha dado con el área metropolitana de Buenos Aires comparado con los de otras provincias. Por ejemplo, Córdoba, Rosario y Santa Fe tuvieron que subir el pasaje a 60 pesos. Incluso sin los subsidios dicen que el boleto en Capital Federal tendría un costo de más de 100 pesos aproximadamente. Exacto. Si esto se traslada con la misma vara a todas las provincias... No, se torna totalmente impagable hoy en día el servicio y por eso es que está en la raíz precisamente del subsidio al transporte público, precisamente para facilitar el acceso a las personas a que concurran a las fuentes de trabajo, que concurran a los establecimientos educativos. Esa es la finalidad que tiene el subsidio. Ahora, si el subsidio se desnaturaliza, bueno, estamos muy complicados porque la naturaleza precisamente de ese subsidio es que vaya precisamente a aquellos sectores y a aquellas personas que realmente tienen problemas para poder afrontar el costo. Pero como te digo, la ecuación no es sencilla y desde hace bastante tiempo esto viene
bueno, donde tenemos muchas asimetrías entre el interior y lo que son estas provincias más grandes, llamémosle así, ¿no? Si buscamos una buena noticia, la miramos en el concepto general de Sudamérica. Por ejemplo, la sequía que están complicando a Sudamérica, que Argentina no está ajena a esta situación, le ha traído un beneficio, que es el tema cotización de la soja, que casi llegó a los $600 en el día de ayer. Dicen que este viento cola podría ayudar al gobierno nacional. Eso por un lado. Y habrá que ver la sequía, de qué manera también afecta o beneficia algunas producciones en Tucumán, que seguramente puede verse afectada la producción de soja, de maíz y otros productos, pero dicen que no ha sido tan fuerte la afectación que ha tenido la sequía frente a la caña de azúcar, que hoy el precio dice que se estaría tonificando, y el tema citrus, que también está teniendo un buen precio. Así es. Dentro del factor climático que vos estás mencionando, por un lado, el precio está subiendo, lo hemos visto ayer, como bien destacabas, el precio de la soja, que por supuesto, como rigen retenciones, y las retenciones son hoy en día algo importante para el gobierno, en momentos en los que se está negociando con el fondo, etcétera, etcétera, no deja de ser una muy buena noticia el hecho de que el precio de la soja esté subiendo. Y desde el punto de vista provincial, también está ayudando mucho todo lo que tiene que ver con el citrus. No sabemos cómo va a venir febrero, parece que va a venir también similar a enero en cuanto a lluvias, y eso por supuesto, bueno, puede impulsar también todo lo que tiene que ver con tonificar el precio, por supuesto, del azúcar en el mercado interno, y el limón, sobre todo, citrus en el mercado externo, que también por supuesto es muy importante para las arcas provinciales, para la dinámica que tiene la economía de Tucumán, tanto el azúcar como el citrus, ¿no? Ayer creo que ha sido el récord de reservas, las mínimas que ha tenido el Banco Central en toda su historia. Necesita urgentemente comenzar a calzar las reservas por lo que se viene, porque no se sabe ciencia cierta qué va a pasar con esta carta de intención entre el Fondo y el Gobierno Nacional. Esperemos que esto se solucione porque es una cuestión política. Sí, sí, por supuesto. Como vos decís, las reservas del Banco Central están hoy en situación realmente, bueno, si hacemos bien los cálculos están en valores negativos, y con eso es muy complicado porque hasta que empiece precisamente la cosecha de soja en abril, que empieza la entrada, bueno, vamos a tener por lo menos todavía 30, 35 días con la soga al cuello en materia de reservas, si bien y hay alguna devaluación también por parte, digamos, del Banco Central. Así que esto de reservas y el acuerdo con el fondo, que ahora empiezan las incógnitas desde el punto de vista político, pero yo entiendo, Omar, que no va a haber, me parece, va a haber por supuesto las disputas y los cortocircuitos que uno está acostumbrado a ver en las negociaciones, sobre todo en el Congreso, pero me parece que no debería haber problemas para que pase, para que la Argentina, de lo contrario la Argentina va a un default.